Claro, porque Dios primero quiere, para derramar lo nuevo, quiere ver si uno es confiable. En febrero hicimos esa lista y Dios estaba viendo si éramos confiables para llevarla a cabo. Y ¿sabe qué? Llegamos a septiembre cumpliendo con todo el cronograma que Dios nos había dado al principio de año. Usted lo tiene que celebrar, porque esta no es una iglesia que dice nomás, sino que hace también. Usted tiene que estar contento. Yo estoy contenta de pertenecer a esta casa, a esta visión. Estoy contenta de ver las cosas que Dios hace cuando alguien está determinado, enfocado. Amén. Pero el sábado, decí conmigo, pero el sábado pasado, Dios mío, Dios me confrontó. Usted sabe que estuvimos viendo el pronóstico del tiempo toda la semana, llorando toda la semana para que ese pronóstico se corra. ¿Y qué pasó? No se corrió. Y decía, el pronóstico decía lluvia hasta las 11 de la mañana. Y eran las 12 del mediodía y seguía lloviendo a cántaros. Y después cuando se despejó, salió el sol a las 6:30 de la tarde. Yo sacándole foto a mi hija en la plaza, ahí que ya estaba lista. Iglesia, se larga un chaparrón que en el barrio en donde yo vivo cayeron piedras. Y ahí es donde Dios me confronta, porque acababa de mandar encima un mensaje diciendo, ya arrancamos, Dios se glorificó, se abrieron los cielos y automáticamente se cerró el cielo. Bueno, decía yo. Acababa de mandar ese mensaje, se largó y salgo a mirar afuera y veía un nubarrón de lluvia que vos decías, esto no va a parar más. Vino a mi mente y pensé eso, porque parecía que no iba a parar. Eso fue el sábado pasado. Y ahí mismo automáticamente Dios me lleva al pasaje bíblico donde Jesús estaba en el barco y se levanta una tempestad de golpe. Porque siempre cuando uno está haciendo la obra de Dios, las tormentas se levantan. En ese momento viene a mi mente ese pasaje y viene la palabra de Jesús diciéndome, ¿cómo? ¿No tenés fe? ¡Wow! ¿Sabe qué? Yo le voy a mi esposo yendo para el fondo a orar y viene esa palabra, iglesia, me puse a orar y Dios mismo confrontándonos. Iglesia, duró 1 minuto y medio y se despejó. Y bueno, después se hizo todo lo que se pudo hacer para la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa en el momento, no es cierto? A mí me quiso agarrar una tristeza porque sabíamos que el 90% del equipo, del sonido que se contrató junto con la pantalla era equipo nuevo. Que le caiga la lluvia más con piedra. Y gloria a Dios, porque hoy voy a hablarte en esta noche para que vos y yo le pidamos, yo te estoy diciendo, esto va a ir en aumento. ¿Cuántos lo creen? Y como va en aumento, también necesitamos aumentar nuestra fe. Porque ya llegamos a un límite. Ese sábado para mí fue el límite. Y ahí algo se tiene que volver a romper. Un nuevo límite que hay que destrozar. Entonces, también quiero hablarte de tu vida espiritual. Porque en todo lo que vos hagas o emprendas necesitas fe. Amén. Entonces en esta noche el título es Señor, orá a Dios, pedirle a Dios, Señor, auméntame la fe. ¿Cuántos quieren ver cosas aún mayores? Este ministerio jamás vivió la misma cosa. Este ministerio nunca repitió historias. Este ministerio siempre fue de aumento, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces yo no puedo repetir el año que viene lo mismo, va a ir en aumento. Y el que se alinea, gloria a Dios, porque Dios está viendo nuestra fidelidad. Amén. Entonces, ¿cómo será nuestra oración hoy? Señor, auméntame la fe.
Se vienen cosas aún mayores. Se vienen desafíos más grandes. Yo hablaba el miércoles, hay que pasar el Jordán. Pasamos el Jordán, entramos a la tierra prometida y se vienen cosas más grandes. Y para eso necesitamos transicionar en nuestra fe. Decí conmigo, crecer en la fe. Cristiano que vive siempre con la misma prueba está estancado en su fe. Cristiano que está viviendo, tiene siempre las mismas experiencias con Dios, está estancado en su fe porque la fe tiene que crecer, ir en aumento. Decir conmigo, la fe tiene que crecer e ir en aumento. Gloria a Jesús. Y fíjese lo que dice. Entonces en esta noche, ¿qué le vamos a decir al Señor? Señor, aumentanos. Auméntanos, auméntame la fe. Amén. Fíjese lo que dice Lucas 17:4 al 6, 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor. ¿Qué le dijeron? Aumentanos la fe. Imagínense personas que estaban con Jesús mismo pidiéndole al Señor aumentanos la fe. Entonces el Señor Jesús le dijo, ¿quieres saber lo que le dijo Jesús? Jesús le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y les va a obedecer. ¿Qué dijo Jesús? Los discípulos, ¿qué le pidieron? Los apóstoles, ¿qué le pidieron? Señor, aumentanos la fe. Y Jesús le sale con esto. Decí conmigo, Jesús le sale con una fe pequeña. Parece contradictorio, ¿no? Porque los discípulos le están pidiendo ¿qué a Jesús? Aumentanos la fe. Y Jesús le sale con una fe como un grano de mostaza, que yo la prediqué, la fe sobrenatural, la más chiquitita. Pero los discípulos, ¿qué le pedían a Jesús? Yo no quiero tener una fe chica, quiero tener una fe que va en crecimiento. Pero Jesús le dijo que si uno tendría una fe chiquita podría hacer cosas sobrenaturales. Entonces en ese momento, cuando vino esa tormenta, esa nube que no se iba, automáticamente vi que Jesús se levantó y reprendió a la tempestad y vino la calma, se hizo bonanza. Porque decir conmigo, porque es el tiempo de crecer en la fe. Ya no podemos estar viviendo con esa fe que tenés o que tenía, que cuando hay un obstáculo, bueno, listo, no se puede hacer más nada, acá vamos a tener que suspender todo. Eso sería una fe antigua, una fe estancada. Pero ¿qué hicimos? En ese momento yo sentí que Dios estaba aumentando nuestra fe. Amén. Entonces el primer punto, ¿por qué Jesús les dijo a los discípulos, les sale con una fe tan pequeña como el grano de mostaza? Porque el tema no es si Dios te puede aumentar o no aumentar. El tema, el primer punto es, ¿tenés fe? ¿Qué dice? El primer punto es, pregúntale que está al lado tuyo, ¿tenés fe? ¿Por qué es importante tener fe? ¿Sabe por qué es importante tener fe? Porque en el mundo cristiano todo se logra con la fe. Es como el ingrediente esencial. Yo cuando predicaba la vez pasada decía, es como el puré de tomate del guiso. Vos no vas a hacer un guiso blanco, horrible. Si le pones el puré de tomate, tiene color a guiso. Bueno, en el sentido cristiano, la fe es el ingrediente importante para todo lo que quieras en este mundo, para todos tus sueños, para todo tu proyecto. El creer es poder, dice el dicho. Pero ¿sabe qué?
¿Por qué Jesús le salió a los discípulos con esto? Quiero que abran nomás la puerta del frente. Porque no es, ¿para qué Dios te va a dar una fe enorme si no vas a hacer nada con eso? Hay personas que se van de este lugar porque dicen que la palabra no le entra en la cabeza, porque quieren hacer estudios del Apocalipsis. Pues yo le digo, ¿para qué Dios te va a dar tanto si al final no vas a hacer nada? Dios necesita que trabajemos la poca fe que tenemos. En ese momento, viendo todo cerrado, yo tenía fe, pero como que te quiere agarrar una angustia y decir, bueno, acá hoy capaz que no, mañana tal vez. ¿Por qué a veces tenemos fe en un pronóstico y no tenemos fe en lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Por qué a veces tenemos fe en un diagnóstico médico? No, porque si el doctor dice, pero la Biblia también te dice que Dios es tu sanador. Decidís en quién depositar tu fe. Por eso yo te pregunto, ¿tenés fe en lo que Dios va a hacer con vos? ¿Tenés fe en todo lo que Él te mostró? ¿Tenés fe en que tu familia se va a convertir? ¿Tenés fe? ¿Tenés fe en que vas a salir de ese vicio? Porque hasta para ir a comprar una botella de cerveza, vos estás creyendo en esa botella de cerveza. Y no estás creyendo en que Dios puede hacerte libre. Para comprarte un cigarrillo, para ir detrás de las drogas, la gente cree en eso y no cree en el Dios que le hace libre. Entonces el problema no es el tamaño, el problema es que si tenemos fe o no tenemos fe. Porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dijo Jesús a su discípulo, vas a poder hacer cosas sobrenaturales. Amén. ¿Por qué Jesús responde a los discípulos con una fe, comparando a la fe como algo tan pequeño como un grano de mostaza? Porque realmente, iglesia, si en tu corazón hubiera una pizca de fe, vos no vas a retroceder cuando se levantan las tormentas. No vas a retroceder cuando vienen los problemas, porque hay algo en tu vida que se llama fe y aunque sea pequeña, puede lograr que las tormentas desaparezcan y los planes de Dios se lleven a cabo. ¿Por qué te quedas en tu casa cuando viene un problema? En ese momento pregúntate, ¿pero tenés fe o no tenés fe? El tamaño no es el problema. El problema está en quién deposito la fe que yo tengo, porque en nadie la estoy depositando. Si en ese momento uno tiene todos los planes que ya venían desde principio de año, entonces estamos depositando nuestra pequeña fe en un diagnóstico. Estamos depositando nuestra pequeña fe en dudas. Estamos depositando nuestra pequeña fe en miedos, que justamente son los contrarios a la fe. Usted sabe que nosotros con papá estudiamos mucho, leemos mucho de historia. Y nos sorprende, siempre dijimos, que cómo las personas a veces se levantan con una fe tan grande y hacen cosas terribles porque creen en lo que están haciendo. Por ejemplo, Hitler. Él decía que se podía matar a 40 millones de judíos y de hecho lo hizo. Porque creía en ese plan y porque trabajó en ese plan. Entonces, ¿por qué muchas veces uno deposita la fe en algo malo y no lo deposita en cosas que son de Dios? ¿Por qué cuando hay un plan mundial, así como el de la matanza de los judíos, así como la guerra, por qué uno no más vale aplica, aunque sea un poquito de eso, a Dios y Dios se glorifica? ¿Por qué a veces nosotros decidimos confiar o dejar nuestra fe a merced de los miedos?
Entonces el problema no es el tamaño, el problema es que si hay o no hay fe en nuestro corazón para creerle a Dios. Amén. Fíjese lo que dice Marcos 11, otro texto muy parecido. Marcos 11, 23 y 24. Lea conmigo, dice, porque de cierto os digo que cualquiera. ¿Quién dijo? ¿El apóstol nomás? ¿El maestro, el líder nomás? ¿Qué dice la Biblia? Cualquiera. ¿Qué dice la Biblia? Cualquiera. Que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y va a venir. Quiere decir que acá no interesa quién actúa en fe. Dice que cualquiera que tenga fe puede hacer cosas como mover un monte de lugar. Bueno. Iglesia, quiero decirte algo, se viene algo nuevo y vamos a necesitar fe. Los que no tienen fe retroceden, los que no tienen fe se quedan donde están, no se animan, tienen miedo, le agarra una desesperación, no pueden dar el paso. Pero el que tiene, aunque sea un poquito de fe, avanza y Dios se sigue glorificando. Porque el propósito, dice la Biblia, el propósito de Dios siempre va a prevalecer. A pesar de mí, a pesar del apóstol, a pesar de quien sea, siempre va a prevalecer. El propósito de Dios se va a llevar a cabo, que es seguir predicando y seguir llevándole el mensaje del Evangelio. El propósito de Dios va a continuar. Decirle al que está al lado tuyo, el propósito de Dios va a continuar. Qué bueno sería que continúe con nosotros. Qué bueno sería que Dios siga usando nuestras vidas. Qué bueno sería no retroceder. Qué bueno sería que yo sea una persona confiable para que Dios pueda hacer cosas grandes en esta ciudad. Porque esto va en aumento. Esto va en aumento. Pero hay algo, decir conmigo, hay algo más. No importa el tamaño, hay otra cosa, decirle, hay otra cosa. Nunca vamos a ver los efectos de la fe si no nos atrevemos a actuar. Repito, nunca, decir conmigo, nunca. Voy a ver el efecto de la fe en mí si yo no me atrevo a actuar. Si yo digo que no. Hasta ahí va a llegar tu límite cuando vos le decís a Dios, Señor, yo creo tu palabra, pero no voy a mover un pie para lograrlo. Porque la fe es actuar. Repita conmigo, la fe es actuar. La fe es creer, pero la fe es hacer. Porque dice la palabra del Señor que cualquiera que dijere, decir conmigo, hay que decirlo. Quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga, lo que hace será hecho. Porque la fe se dice. Y la fe se conquista, se actúa. O si no, no es fe. La Biblia dice la fe sin obras. No importa si tenés una fe pequeña, juntate con alguien que ya está crecido en la fe y vas a ver cómo la fe actúa. Lo que pasa es que, repito, punto número 2. Si es fe, punto número 2. Si es fe, decirle al que está al lado tuyo, si es fe, entonces actuarías. Repito, si es fe lo que hay en tu corazón, entonces actuarías. Entonces le creerías a Dios. Entonces actuarías
accionarías siguiendo lo que estás creyendo. Me encanta a mi esposo porque él nunca necesitó que yo le apoye para él hacer las cosas de Dios. Gracias a Dios por eso. Y gracias a la fe que un hombre de Dios tiene, yo puedo ver esto. Porque yo lo sabía, pero decir conmigo no lo actuaba, no lo hacía. Es fácil decir y ponerte la camiseta, soy cristiano, pero después hay que actuar hay que accionar la fe. Entonces yo decía, este hombre está loco, ¿qué le pasa? ¿Cómo me puede decir a mí que conmigo o sin mí va a ser la obra de Dios? Yo no entendía, hasta que entendí que yo no puedo ser más importante que Dios en su vida. Y qué bueno que haya un hombre de Dios que te diga que las cosas de Dios se tienen que llevar a cabo sí o sí. A pesar de que te guste o no te guste, sí o sí se va a llevar a cabo. Pero la palabra del Señor dice, cualquiera que le dijere a este monte. Lo que pasa, iglesia, es que nosotros dejamos que los montes nos hablen, dejamos que las tormentas nos hablen y nosotros no somos capaces de decirte, quítate. Porque si tenemos fe, entonces actuaríamos. Yo siempre digo, cuando yo entiendo esta palabra, lo repito, no hay algo más hipócrita que una fe que no se actúa. No es nada más mentiroso que una fe que no se actúa. Porque si tiene fe, si es fe, entonces actuaríamos. Mi esposo se pudo haber quedado por muchas veces, porque yo soy una persona que analizo todo. Y por culpa de analizar todo, muchas veces no he podido ver la gloria de Dios. Y Él con su ejemplo siempre me la mostró, me la exhibió. ¿Sabe qué es lo que le digo yo? Pero mira que el pronóstico, mira que esto. A veces le miramos más a la tormenta, le miramos más al monte, en vez de decirle, quítate. Porque en ese momento cuando Dios me habla y me dice, pero ¿cómo? ¿No tenés fe? En el momento que Jesús está esperando que actúes con tu fe, vos estás mirando la tormenta y decís, no va a poder ser. Yo no creo que pase en realidad esto. Cualquiera puede tener fe, pero no cualquiera actúa con la fe que tiene. ¿Por qué vienen los desánimos? Porque no hay fe. ¿Por qué vienen los estancamientos? Porque no hay fe. ¿Por qué viene el retroceso? Porque no hay fe. Dicen que tienen fe, pero en el momento de actuar no la actúan. Y si es fe, entonces tendríamos que avanzar. Porque si no, nuestra fe es una mentira. Cuando hay un cronograma, ese cronograma se tiene que cumplir porque no es nuestro plan, es el plan de Dios. Y aunque mi esposo me dice, aunque vos no estés de acuerdo, yo hago lo que Dios me dijo en su palabra que haga. Por eso tengo la autoridad para predicarte en esta noche. Soy una persona que analizo muchas cosas, pero lo que menos quiero es interponerme a los planes que Dios tiene. Le digo al Señor, Señor, si querés dejarme muda, pero no voy a ser una persona que me interponga en los planes que tenés con mi vida, con mi familia, con este ministerio. Hay algo que papá me dijo, mira, yo lo único que estoy haciendo es lo que dice la palabra de Dios que hay que hacer. ¿Te gusta? Bien, si no te gusta, bueno, lo siento, yo no me voy a detener. Eso es fe. Decí conmigo, eso es fe. Pero nunca vamos a ver los efectos de la fe en nuestra vida si nosotros no actuamos. Porque si es fe, deberíamos actuar igual.
Amén. En ambos relatos, el que dice del árbol de sicómoro, arrancate y plantate donde yo te digo, y el otro del monte, en ambos que los acabamos de leer, en ambos relatos Dios, Jesús, une, decía conmigo, une fe con acción. Porque la fe sin obra es muerta. Y este es un ministerio que gracias a Dios y gracias al Padre espiritual que tenemos, lo que promete cumple. Porque si no seríamos políticos, sino con perdón de los políticos que hacen bien las cosas, si hay alguno. Hablamos y no hacemos. Hablamos y no hacemos. Decimos y no actuamos. Cuando hay un problemita ya nos quedamos. En vez de hablarle a la tormenta y decirle, basta ya. Hay veces que a nosotros nos escandaliza, le digo yo como mujer, las mujeres somos un poco más escandalosas en ese sentido, algunas. Conozco mujeres que no se quedan, gloria a Dios, que son aguerridas, que le creen a Dios, que le meten lomo, le meten trabajo y no retroceden. Pero hay personas que vemos, ya nos está temblando las patas. Que vemos el problema en nuestra casa y en vez de ir a Dios o de seguir haciendo la obra de Dios, retrocedemos. Decir conmigo, si es fe, deberías actuar. Los discípulos, los apóstoles, y me dicen, y eran los discípulos, los apóstoles le pidieron al Señor, Señor, aumentanos la fe. ¿Cuánto quieren que Dios le aumente la fe? A raíz de este mensaje yo quiero que tu fe vaya en aumento, que no sea lo mismo de siempre, que no sea el mismo problema siempre el que te esté deteniendo. Tiene que ir en aumento, tiene que crecer. Decir conmigo, tengo que crecer en la fe. ¿Por qué muchas veces los sueños no se cumplen? ¿Por qué a veces los proyectos, hasta los proyectos personales, no se cumplen? ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. ¿Por qué hay muchos sueños, qué sé yo, muertos, enterrados? Pregúnteme por qué no se cumplen las cosas. Porque no se accionan. La palabra está, la profecía está, la orden está. Decía la pastora, hay un edicto de que tenemos que sembrar, que tenemos que ofrendar, tenemos que dar primicia. Hay un edicto, pero ¿por qué muchas veces yo no vivo la fe en mi vida, la fe sobrenatural que me bendice, me prospera, me sana, me libera? ¿Por qué? Dígame por qué. Porque la fe no se accionó nunca. Muchas veces decimos, sí, yo creo, yo voy a la iglesia, la que está por Córdoba, 1667, yo creo en todo lo que Dios dice, pero ¿por qué tu vida espiritual sigue la misma? Porque recibiste y no accionaste. Porque todo en la vida cristiana es por fe. Y la fe es acción. ¿Cuántas veces nos acordamos con papá cuando soñábamos con tener el templo? Cuando hacíamos en pleno frío las reuniones afuera, era un sueño el templo. Era un sueño, iglesia. Era un sueño porque en nuestro bolsillo no había el dinero. Nos decían, no, un templo te vas a, así como vos querés la mitad del terreno, un 40 millones en esa época seguro. Y era un sueño porque nosotros decíamos, nosotros no tenemos 40 millones. Pero le creímos a Dios, pero no nos quedamos con creer. No nos quedamos solamente soñando. No nos quedamos solamente orando por el templo. ¿Qué hicimos? Accionamos. Porque si es fe, tenemos que actuar. Amén, iglesia. Usted déjele a los chicos con sus padres, ya ellos se van a hacer cargo.
Muchas veces no lograste nada en tu vida y no porque no recibiste palabra. Repito, muchas veces no logramos nada en nuestra vida, no porque nos falta palabra, no porque el apóstol no te oró, no porque el apóstol no te dio la profeta no te dio la profecía. No, la Biblia está llena de eso. Muchas veces estamos estancados porque no accionamos la palabra. Amén. Para hacer el festival, inclusive queríamos con papá decir, no, capaz que hacemos más adelante en el complejo. El diablo viene y te dice, ¿cómo está? ¿Quién hubo en el complejo? ¿Cómo vas a hacer el complejo? Y dijimos con papá, estuvimos pensando, lo hablamos y dijimos, capaz que hacemos más adelante. Porque septiembre ya lo teníamos ahí, creo que a un mes lo teníamos. Y después cuando vino uno de los hijos espirituales, por eso es importante escuchar a la persona correcta. Porque tal que te apaga la fe y te dice, no, va a necesitar mucha plata, te vas a quedar seco y no va a venir nadie. Pero viene otra persona que sabe de fe y que acciona la fe, y lo accionaron no una vez, miles de veces, y Dios siempre le respaldó. Viene y te dice, no, pero ahí lo tenés que hacer. No tenés que elegir un lugar menor para glorificar a Dios. Tiene que ser en el lugar mayor, tiene que ser en el escenario mayor, tiene que ser cuando todos lo vean, tiene que ser donde todos se enteren. Entonces, hasta hoy siguen hablando, fue una locura. Inclusive dicen que muchas iglesias se unieron para hacer eso. Decirle que está al lado tuyo, acá digo está la iglesia, acá está la iglesia porque somos iglesia. Pero la única denominación que camina en fe. Me atrevo a decirlo, iglesia, porque sabe, porque no porque yo soy agrandada. No, yo tengo 35 años de cristiana. Y yo me agrando cuando veo al Dios grande que tengo. Porque no fue por nuestra fuerza, fue por la determinación. Y porque si nosotros decimos que tenemos fe, entonces tenemos que hacer las cosas que decimos que vamos a hacer. Si vos decís, le decía a tu esposo, sí, ya voy a cambiar, ya voy a cambiar, ya no voy a hacer más un tropiezo, no te voy a hacer más lío cuando vos querés buscarte a Dios. Y al otro día sos lo mismo, hacer lo mismo, entonces no estás actuando en la fe. Amén. Lo del complejo fue una confirmación de Dios. Y entonces ahí papá me dice siempre, yo lo único que estoy haciendo es hacer lo que Dios me manda hacer. Y vos podés estar o no de acuerdo. Allá el de arriba está de acuerdo. Entonces, si tuvimos la confirmación de la palabra, tenemos que actuar en fe. No tenemos otra que hacer. Cuando nosotros venimos al camino del Señor, si Dios ya te llenó de palabras, te llenó, iglesia, llenó de promesa. Se pagó todo. Ese día cuando terminó el evento nos quedamos con los líderes, con el equipo hasta lo último, se fueron todos. Silvio, el de sonido, quedó guardando todas las cosas. Nosotros estábamos en el Zoom. Papá dijo, salgo, me voy, nos vamos a las 12:30, y le dice, Silvio, acá tenés el saldo del sonido, y llego a casa, te deposito lo que queda. Ese mismo día, todo cancelado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Contento con ¿sabe qué? Contento la gente que ve cuando hay una iglesia que lo que promete cumple. Y Dios más contento porque tiene hijos que prometen algo y cumplen. Entonces ahí viene algo que viene en aumento, viene algo mucho mayor y necesitamos que nuestra fe crezca. Decirle que está al lado tuyo, vamos a ser parte, va a venir algo mucho más grande. Entonces, el número 2 yo le puse, si es fe, entonces actuaríamos. Y tercero, que es la negativa, si no acciona, entonces no era fe.
Si no actúas, si no accionas, entonces no era fe. Era un sentir. Era un flash. Era algo que recibiste, no sé. Porque muchos dicen, Dios me habla a mí. Recibe así una iluminación de golpe. Pero si no actúas, no es fe. Yo tengo que ver en tu vida la fe que tenés. El mundo necesita ver en nuestra vida la fe que tenemos. No digamos Dios me habló cuando no actuamos, porque si Él te hubiera hablado, actuarías. Si no estás dispuesto a accionar tu fe, y ahí es donde viene la respuesta de Jesús, porque los apóstoles le pidieron, aumentanos la fe. Pero Jesús le dice, y bueno muchachos, pero si ustedes no están dispuestos a actuar con la poca fe que tienen, ¿para qué te quieren una fe más grande si tampoco menos que menos van a actuar? Si no estás dispuesto a accionar, entonces no lo estás creyendo. La Biblia lo dice de esta manera. Si vos no estás dispuesto a accionar, decir no se va a poder, se cierran los caminos, siempre va a haber problemas, siempre va a haber guerra, porque estamos en guerra contra el enemigo. El enemigo no quiere que el mensaje sea escuchado. Nuestro sueño era que el sonido llegue a todo Bellavista. Iglesia, hemos preguntado, nos han llegado y en todo lugar se escuchaba la palabra de Dios. Era nuestro sueño, pero no puede quedarse con un sueño. Tiene que haber acción. Porque si no accionamos, entonces lo que recibimos no es fe. Entonces lo que yo recibí no es nada. Porque la palabra del Señor dice, si ustedes, le dice Jesús a sus discípulos, no accionan con la pequeña fe, ni un poquito. Cuando se levanta la tormenta le dice, pero ¿cómo, muchachos? Me están despertando a mí. ¿Cómo? Hasta que ustedes ya no tienen fe para reprender la tormenta. Jesús espera siempre algo más de nosotros. Repito, Jesús siempre espera algo más de nosotros. Nosotros siempre estamos esperando que Jesús sea quien haga todo. No, si Jesús no me sana, si Jesús no me prospera, yo no le voy a servir. A muchos dejaron de servir al Señor y dijeron, el día que Dios acomode mi finanza, yo voy a volver a servirle. Y ¿sabe qué? Esa persona aún es tan peor que antes. Por lo menos cuando servían tenían en orden, o iban ordenando sus cosas, pero el día que dejaron de servir, las deudas se triplicaron. Hoy creo que son deudas impagables. Lo conozco, iglesia, de primera mano. Porque siempre estamos esperando que Jesús haga todo. Y Jesús ya estaba esperando que sus discípulos actúen. Ya no es hora, chicos, de despertarme a mí. No es hora ya de llamarle a las 3 de la mañana al pastor. El pastor que tiene que dormir porque es de carne y hueso. ¡Accionen la fe! ¿Para qué tanta enseñanza? ¿Para qué tanto discipulado? ¿Para qué tanta liberación? Accionen la fe y créanme lo que yo les digo. Es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. El problema no es el tamaño. El problema es que si vos desde ahora no accionás con la poca fe que decís que tenés, menos vas a accionar cuando Dios te pida algo más grande. Y si Dios nos dice que llenemos el Estadio San Martín, Dios lo puede hacer. Y si no lo hace conmigo, con vos lo va a hacer con otro, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Porque esa es su voluntad, de que todo el mundo conozca el Evangelio, que las familias vengan a Él. Ese es su plan. Cuando inicias un proyecto, vamos a lo natural, inicias un proyecto, inicias un trabajo, ¿qué te va con el desánimo y decir, no, esto que no va a funcionar, esto que vengo el más, porque tú ya sé que esto no funciona?
¿Qué pasa con eso? ¿Funciona o no funciona? No funciona nunca porque no le aplicas entusiasmo, no le aplicas pasión, no le aplicas trabajo, entonces nunca va a funcionar nada. Porque la fe se acciona. Cuando inicias una cruzada, cuando inicias tu discipulado, cuando arrancas con una red, aunque sea una red pequeña de 2 personas, ya puedes hacer un culto. No interesa el tamaño, necesitas actuar. Si Dios te mandó allá en Pampa del Infierno a predicar, si tenés la fe, tenés la convicción, con una persona te arrancás, porque hay que actuar, hay que accionar. Para iniciar tu ministerio, cuando nosotros iniciamos el ministerio éramos los 2 que estábamos de acuerdo, habíamos 4 personas y una sola persona que le creía 100% a Dios, pero el ministerio se arrancó porque no interesa el tamaño, interesa que eso vaya en aumento. Pero la palabra del Señor dice, gloria a Dios que la obra comenzó. Tenés que accionar, tenés que comenzar. Y vas a ver a Dios mostrándote los resultados día a día, paso a paso, semana a semana. Porque la fe se acciona, iglesia, si no es una mentira, si no es una religiosidad. Yo viví encapsulada 35 años en una religiosidad, nunca le prediqué a nadie. Tenía vergüenza, tenía miedo, los obstáculos me sobrepasaban. Nunca avance. Pero la Biblia a mí me muestra otra cosa, me dice que el que tiene fe crece. Se multiplica y se expande. Así también tiene que ser en tu negocio. Así tiene que ser en tus sueños, en tu proyecto, pero no te quedes soñando. Hasta las 11 de la mañana estás con la almohada soñando todavía. Levántense y accionen lo que Dios les mostró. Pónganle pasión, pónganle entrega, pónganle compromiso, obediencia. Entreguen todo por ese sueño y va a haber resultado. Porque cuando hay una fe puesta en acción, los resultados hablan por sí solos. Hay que empezar, decirle al que está al lado tuyo, vamos a tener que arrancar la fe que teníamos y crecer en la fe que Dios nos está pidiendo en esta noche. Así, en el reino de Dios, así inicia todo, iglesia, pequeño. Repito, en el reino de Dios todo inicia así, pequeño como un grano de mostaza. Y ahí es donde aprovecha el diablo y te dice, no, pero vos no vas a cambiar, vos decís, no vas a quedar acá, vos no vas a lograr. Porque mientras son pequeños, nadie cree en vos. Pero la orden es, la fe empiece como un grano de mostaza y tiene que empezar a crecer. Después se hace una planta y después se hace un árbol y ese árbol extiende sus ramas y esas ramas llegan a ser nido de muchas aves. Todo en el reino empieza pequeño. Por eso a papá no le da pena, no le da vergüenza contar cómo iniciamos. Todos nos palmeaban, pero se daban vuelta y se reían de nosotros. Se reían de la fe. ¿Cuántas veces se rieron de la fe que tenés? Se ríe la gente de la fe que tenemos. Pero es lo que Dios depositó. La gloria va a ser que le demuestre que con esa pequeña fe Dios puede hacer cosas grandes. Amén. ¿Por qué pasa esto? Punto número 4. Porque la fe carga potencia y poder. La fe carga algo especial. Decirle que está al otro de la fe carga algo especial. Carga potencia. Carga poder. Dice que es como una semilla. ¿La semilla es grande o chica? Es chiquita.
pero hay poder en esa semilla. No interesa el tamaño, interesa qué es lo que haces con lo que Dios te dio. Eso es lo que interesa. ¿Dónde le estás depositando esa semillita? Al igual que una semilla que es pequeña, vos decís es chiquita, es una semilla. Todos van a decir es apenas una semilla, es apenas una red, apenas ningún ministerio, es chiquitito. Todos pueden decir que es pequeño, pero hay algo que no pueden negar, de que una semilla porta potencial. Todos te pueden tratar de menos, se pueden reír de tu fe, pero hay algo que no se puede negar, que si Dios te habló, lo tenés que llevar a cabo. Hay algo en tu corazón que te dice no te podés detener porque otros no están de acuerdo con vos. Te tenés que levantar y conquistar lo que Dios ya te preparó, porque hay algo, hay potencia en esa semilla, hay poder en esa semilla, algo que tiene que expandirse, algo que se tiene que romper. No te puedes quedar con el que no se puede, nadie lo hizo. Y si nadie lo hizo, aún mejor vas a ser el primero que lo haga para Dios. Hacelo porque Dios te quiere glorificar en vos. Muchos pueden decir es apenas un cristiano, es apenas un creyente, con un evangelio. Te pueden decir lo que quieran decirte, pero hay algo que no pueden negar. Sos un hijo de Dios que actúa la fe que tiene. Y cuando hay alguien que actúa la fe que tiene, todos lo van a ver. Pero no sirve la semilla en las manos, no sirve la semilla escondida. Fui una persona que vivió escondida miles de tiempos. Fui una persona que vivía escondida en la religiosidad. No me sirve la religiosidad, no sirve decir que crees en Jesús cuando ahogás la semilla dentro tuyo. La semilla se tiene que plantar en otro terreno. La semilla tiene que crecer, la semilla tiene que expandirse. No sirve que vos solo vengas a la iglesia y no compartas este evangelio con nadie. Lo que tenés que hacer es esa semilla, plantarla en otros. El corazón que tenga la tierra correcta, ese va a dar fruto. Pero basta, no somos la iglesia que decimos y no hacemos. Tenemos que hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. La semilla tiene potencia. La potencia de la semilla, ¿sabe qué es lo que esconde la semilla? La potencia que tiene, la potencia de crear un bosque. Una pequeña semilla. Una pequeña semilla tiene un poder para dar origen a un bosque. Muchas veces te dijeron, vos sos muy pequeño, vos no servís para nada. Ese es el trabajo que hace el diablo desde que nacimos. Por eso siempre el diablo va a querer venir a ahogar la semilla, diciéndote, vos no servís. Y después trae cosas a tu casa, pecados, violencia, para que esa semilla cada vez esté más escondida, más ahogada y no pueda salir. Ese es el trabajo del diablo desde que nacemos, porque hay una guerra, decir conmigo, hay una guerra. Pero aquel que tiene la identidad en Cristo se levanta a pesar de los obstáculos, se levanta y actúa a pesar de la tormenta, porque hay poder, hay fe, hay potencia, que aunque empiece pequeño, eso va a llegar a ser un día un bosque muy grande. Ese bosque tiene muchos árboles y esos árboles dan muchos frutos y esos frutos tienen muchas más semillas, que esas semillas guardan el poder para hacer cada una otro bosque más. Fíjese los límites de Dios. ¿Dios tiene límites? ¿Dios tiene límites? ¿Por qué le ponemos límites nosotros a Dios?
vergüenza. Ahora, tenemos vergüenza muchas veces para hablar de Dios, pero no tenemos vergüenza de pecar. Te dicen que tenés que invertir todo tu dinero, los líderes digo, dan toda su plata, ahí se van y dejan todo. Ahora, a vos te molesta eso, pero no te molesta que mucha gente esté llevando todo su dinero a organizaciones encargadas para distribuir droga y hacer que la ciudad caiga en penumbras. No te importa vos cuando el diablo te habla y te dice no tenés que sembrar ahí. No le des la plata. El pastor lo que hace es que el reino se siga expandiendo, gastar un dinero, invertir 3 millones en sonido. Eso no es por nuestra linda cara, es por el dinero. Pero nos molesta eso. Pero cuando vemos un borracho tirado en la calle, perdido de vicios, ¿no nos molesta eso? ¿No nos molesta que hay organizaciones encargadas de distribuir cerveza? De distribuir el cigarrillo que sabemos, dice ahí, trae cáncer. No te molesta eso, te molesta cuando alguien te dice invertí para Dios, porque eso es diabólico. Dios no quiere, el diablo no quiere que inviertas en su reino, porque sabe que cuando una iglesia invierte hay almas que se están saliendo de sus manos. Hay jóvenes. Entonces, evaluemos, ¿tenemos fe o no en Dios? ¿O estamos poniendo la fe en otra cosa? Porque si hay fe, hay potencia, hay poder, hay acción. Amén. Decí conmigo, la semilla no sirve escondida, guardada. La semilla se tiene que sembrar para que dé su trabajo, para que dé su fruto. Me encanta la parábola que dice en Mateo 13:31. Si querés le seguís. Mateo 13:31 dice, otra parábola le refirió Jesús diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró. Tomó, pero no se quedó con eso. Vine al camino de Dios, no me quedo con eso, yo tengo que empezar a sembrar en otros. Hay que accionar la fe, o si no, no es fe. Síntesis del mensaje. Por eso en esta noche es necesario que le pida, Señor, auméntame la fe. Y si no tengo, dame fe. Dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, en el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, por eso decí conmigo, tengo que crecer en la fe. Nunca Dios dijo, bueno, hasta acá nomás ya está suficiente con que vengas y que aceptes a Jesús, el Señor, en tu corazón. No, hay que crecer en la fe. Cuando ha crecido, es mayor que las hortalizas, se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en ellas. Hay que crecer. Decí conmigo, hay que crecer. Creerle a Dios y accionar tu fe. ¿Para qué? Para que esa fe vaya creciendo. Usted sigue viniendo 40 años en la iglesia y su fe le da hasta para orar por un dolor de cabeza nomás. Pero dice la palabra del Señor, la fe tiene que ir en aumento, la fe tiene que crecer. Lo que orás hoy por un dolor de cabeza, mañana puedes orar por un cáncer y Dios lo hace. Y ahí te rompiste el límite que tenías en tu fe. Pero cuando uno rompe los límites de la fe, cuando se acciona. Repito, cuando uno rompe los límites de la fe, cuando uno acciona. Por eso es que a veces adrede Dios envía problemas a tu vida, porque está esperando que rompas el límite que siempre tuviste para accionar en fe. Por eso a veces envía una tormenta antes del festival para que muchos de nosotros rompamos los límites de la fe que teníamos. Amén.
Entonces, decir conmigo, la fe carga potencia. Hay poder en la fe. Todo se hace por fe. Todo en el reino de los cielos es por fe. Todo se conquista por fe. Muchas veces me dijeron que es por oración solamente, no, es accionando la fe. Hay que orar, hay que soñar, pero hay que accionar. Amén. Está clara la palabra, ¿no es cierto? Punto número 5, ya voy terminando. Una vez que tenés fe, decí conmigo, ahora que ya tengo fe, ¿qué hago? Ahora que ya tengo fe, ya vimos que se puede hacer un festival, que no era tan imposible. Podemos hacer un festival. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esa fe? Decí conmigo, tu fe tiene que crecer. Mi fe tiene que crecer. Mi fe tiene que crecer. Gloria a Dios. Fíjese, 1 Corintios 15, 58. ¿Está recibiendo la palabra? Gloria a Dios. Me anhelo que así sea porque Dios me confrontó con esta palabra. Dice la palabra del Señor, dijimos punto número 5, cuando tenemos fe, ¿qué hacemos ahora? La fe tiene que crecer. Amén. 1 Corintios 15, 58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ah, no, pero yo pensé que cuando venía la tormenta tenía que irme a mi casa. Muchos se volvieron a su casa ese día. Encima que le mandamos al colectivo, igual decidieron quedarse en su casa ese día. ¿Vio cómo trabaja el diablo? El diablo va a trabajar siempre en contra de lo que es el reino de Dios. Pero para eso están los hijos de fe que tienen que accionar lo que sí creen. Amén. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. Decí conmigo, firmes y constantes. Firmes y constantes. Y después dice, creciendo en la obra del Señor. A veces nomás. Cuando quiero nomás. Cuando me levanté con ganas nomás. Creciendo en la obra del Señor. Siempre. Sabiendo que encima tenés una flor de promesa. No es con el pastor nomás que te está diciendo, es bueno servir al Señor. No es nomás que por el devocional que recibiste que dice que el que sirve al Señor es prosperado. No es solamente eso. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, dice la Biblia, no lo digo yo, no es en vano. Tenemos todo. Tenemos la promesa, tenemos la tierra, tenemos la fe. Y si actuamos, Dios, dice, nos recompensará. Decí conmigo, el negocio más redondito que hay en la tierra es el negocio del cielo. Y muchos dicen, no, mi negocio, mi trabajo, mi proyecto. Qué contradicción. Porque no nos sirve, dice la Biblia, ganar todo acá en la tierra y después perder nuestra alma. Hay muchos que dicen, no, yo mi trabajo, yo le pongo ficha a mi trabajo. Yo tengo que trabajar de las 24 horas al día, voy a trabajar 25. Y voy a prosperar, voy a salir adelante. Aún así, esa persona muy próspera, si no le tienen a Dios en su corazón y si no ha hecho obras que estén escritas en el libro de la vida, esa persona se pierde. La Biblia dice, no le sirve de nada a esa persona que gana todo acá en la vida y lo pierde todo en la vida eterna. Por eso te digo que por experiencia propia y porque la Biblia lo dice, el trabajo del reino es más importante que cualquier otra cosa. ¿Por qué muchos no tienen fe?
Vos te vas con un plan, con un proyecto y te tiran abajo. Vos le decís al equipo, che, equipo, vamos a esforzarnos, vamos a llegar con esto. Y hay algunos que salen, no se va a poder. Porque algunos no tienen fe. Porque la fe viene de una manera. De dos maneras. La fe viene por el oír. Pero oír no al que te tira negativas. No al que no conoce a Dios. No oír a los pronósticos. Oír la palabra de Dios. Muchos no tienen fe porque dejan de oír lo que Dios está diciendo. Hay personas que vienen una sola vez o vienen una vez al año, una vez al mes, y la fe de ellos está raquítica porque no están en constante comunión a lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces ahí viene el enemigo con pronósticos, con negativas, y ahogan toda la poca fe que tenías. Y hay algunos que directamente no tienen fe porque nunca escuchan la palabra de Dios. Por eso es que ni siquiera es recomendable mirar lo que dicen los noticieros. Lo que te recomienda Dios es que aumentes tu fe, tengas fe escuchando su palabra. Por eso este ministerio manda todos los días palabra de Dios, para que nunca deje de escuchar de Dios, de escuchar los planes de Dios. Porque va a venir el enemigo, porque siempre el diablo actuó así. Desde la creación vino a Eva y le dijo, no es tan así como Dios te está diciendo, no es tan así como el apóstol dice. Por eso dice, la fe viene por el oír. Y no es oír al chismoso, no es oír al que te trae pálidas, es oír que la palabra de Dios. La palabra de Dios está, la Biblia te habla del pasado, del presente y del futuro, no necesitamos otra cosa. Ya sabemos lo que va a pasar con nosotros si no creemos hoy esta palabra. Y sabemos lo que va a pasar que sí creemos la palabra. Entonces es necesario oír más palabra de Dios y cerrar más, dejar de escuchar las personas que te traen negativas. Yo le decía, yo era una persona, me invitaron a comer y no sé si voy a decir. Yo le digo, si esa persona te invita porque te ama, va a pasar un momento agradable con vos. Pero si esa persona te invita para hablarte mal de la iglesia, el ministerio, entonces no te ama y encima viene de parte del diablo, porque el único que trae contienda y división, ¿quién es? Entonces hay que saber oír. Sí, Señor. Saber oír, ni siquiera le estoy diciendo discierna en el espíritu qué hay dentro. No, sepa escuchar. Ahora usted quiere escuchar lo que le conviene, bueno. Pero la Biblia me dice, ¿vos querés tener fe? Empecé a escuchar con más atención mi palabra, dice Dios. Mi palabra. ¿Y cómo crece la fe? Ya sabemos de dónde viene la fe, de oír la palabra. ¿Cómo crece la fe? Pregúntale qué tal lo tuyo, ¿cómo te crece la fe? ¿Quieres saber o ya terminamos? Tiene mucho calor y ya sale a su casa. Porque la orden no es solamente tener fe, es que esa fe crezca. Lo leímos. No podemos estar lo mismo, siempre la misma montañita, en el mismo camino, en el mismo lugar. No, pues. Ya tiene, correte, salí, desaparecer, como dice papá, desaparecer. Hay que accionar la fe. Pero ¿cómo crece la fe? Decí conmigo, ¿cómo crezco en la fe? ¿Está preparado? La fe crece con los desafíos. Claro, la fe crece con un obstáculo. Cuando hay un problema, cuando hay un desafío, cuando hay un proyecto grande que voy a decir yo no, es grande, pero ahí tenés la oportunidad de crecer en tu fe.
La fe crece con los desafíos. Yo pensé que yo venía al camino de Dios, yo ya no tenía más problemas, ni obstáculos, ni desafíos. No, la fe va a empezar a querer crecer. Hay veces que son pruebas, hay veces que son tentaciones, pero la fe tiene que crecer y la única manera que alguien crezca es con desafíos. Decí conmigo, desafíos. ¿Sabes por qué no tenés fe? Porque nunca pusiste en práctica todas las vastas enseñanzas de la palabra de Dios. No supiste escuchar. ¿Sabes por qué no tenés fe? Porque no te atreves a ejercitar esa fe, a ponerla por obra. ¿Sabes por qué mucho tiempo inmóvil? ¿Por qué mucho tiempo en derrota? Porque no ejercitaste la fe en el momento que escuchaste la palabra. Deja pasar. No, esa palabra que me parece que es para él, ese no es para mí. Deja pasar. Y tu vida sigue lo mismo. Deja pasar. Acá todos podemos dejar pasar este mensaje. Pero la fe siempre te desafía. Y ese desafío es para crecer en la fe. No es para quedarse, no es para retroceder, no es para esconderse. ¿Sabes por qué no creces en tu fe? Porque empezaste a escuchar a los miedos y no a la palabra de Dios. ¿Sabes por qué no avanzás? Porque tu fe está débil. ¿Sabes por qué vivís postergando? ¿Sabes por qué vivís cambiando los planes? Iba a ser una vergüenza que cambiemos estos planes porque eran los planes de Dios. Y siempre queremos adecuar los planes de acuerdo a nuestras posibilidades. ¡Qué vergüenza! Porque si fuera así, entonces sería nuestra obra y no la de Dios. Porque la fe crece con los desafíos grandes. Muchas veces decimos, no, vamos a condicionar esto, vamos a hacer acá nomás. Esto para mí fue una experiencia única y sé que es un escalón, por eso yo decía, si pasamos el Jordán va a ser algo glorioso. Pero no se olvide de que la fe va a querer seguir creciendo en nosotros con otros más desafíos más grandes. ¿Cuántos se van a animar? Deja de cambiar ya tus planes de acuerdo a tu bolsillo. Nunca los planes de Dios van a ser de acuerdo a nuestras posibilidades. Un templo de 40 millones jamás se hubiera hecho si no había un padre espiritual que diga, igual vamos a empezar los cimientos con lo que tenemos. Esto también puede repercutir en tu vida natural, en tu casa, en tu proyecto, en tu trabajo. Si la fe no se trabaja, no se logra nada. Si no creemos en los nuevos desafíos que Dios nos manda para crecer, entonces nos vamos a empezar a estancar nuevamente. ¿Por qué hay mucha gente que no tiene experiencias con Dios? Vos le hablás, no tiene ni una experiencia nueva con Dios. Te cuentan de allá cuando aceptaron a Jesús en el año 1850. Y de ahí no le pregunte más, está todo igual. ¿Por qué hay personas así? ¿Saben por qué no tienen experiencia? Porque siempre escucharon y nunca se atrevieron a tomar la palabra y accionar sobre ella. Porque la fe sin obras es lo mismo que la nada, está muerta. Sigue la semilla en la mano, es fe. Sí, es fe, tiene potencia, tiene vida, pero hay que accionarla. Hay que ponerla en práctica, hay que sembrar la semilla para que crezca. ¿Por qué nosotros no tenemos los resultados en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal? Porque hay mucho estancamiento. Porque en el momento de creer la promesa la creemos, pero en el momento de accionar la promesa no accionamos. Caíste en la trampa típica del diablo. Crees,
lo creo, lo recibo, tiemblo, lloro en su presencia, pero al momento de actuar, cuando hay que echarle trabajo, cuando hay que echarle esfuerzo, cuando hay que levantarse temprano, cuando hay que hacer, no lo hacemos. Eso es muy cómodo, que lo haga Dios, que lo haga el apóstol, si él dice que Dios le habló. Y seguimos, pero nos perjudicamos nosotros, porque nuestra fe no crece. No tenemos experiencia nueva con Dios, cosas sobrenaturales. Fíjense los milagros que hemos escuchado. No hubiéramos escuchado si no hacíamos la cruzada. No íbamos a hacer, no nos íbamos a dar cuenta de lo capaces que somos de hacer las cosas que Dios nos manda a hacer cuando solamente nos determinamos a trabajar, a accionar, a crecer. Todo, iglesia, decir conmigo, todo en la vida cristiana es por fe. Tu salvación es por fe. Tuviste que creer que Jesús murió por vos. ¿Es por fe o no es por fe? La sanidad es por fe. La vida eterna es por fe. Usted sabe que, aunque vos digas, aunque otros se burlen, se ríen de que existe otra vida después de esta vida, aunque parezca un relato, aunque parezca un cuento, vos sabés que existe porque Dios te mostró y decidiste creerlo. El perdón de tus pecados también es por... Ahora nosotros queremos creer, sí, Dios me perdona, claro, porque nos conviene creer en que Dios nos perdonó. Eso sí es fácil creer, pero cuando vos tenés que creer una promesa que Dios tiene y accionarla, la misma fe que tenés para creer que Dios perdonó todos tus pecados, que hoy estás libre de pecado, es la misma fe que tenés que tener para decir, Señor, yo voy a trabajar en los proyectos que vos me estás diciendo. Voy a accionar eso. Confundimos fe. Confundimos, por eso yo decía, es necesario predicar de esto. Porque sí, lo que no nos cuesta es fe, pero lo que nos cuesta no es fe. A Jesús le costó la vida y hasta la última gota de su sangre. ¿Y me vas a decir que Jesús no tuvo fe? Porque le costó. No, esto fue muy difícil, se ve que no es de Dios. Todo en el reino es por fe. Y la palabra dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces cuando usted no tiene fe en los planes de Dios, usted está desagradando a Dios. A Dios no le agrada a la persona que no le cree. Dice la palabra del Señor, aquel que venga a Jesús, crea que le hay y que Él es galardonador de lo que le buscan. A Dios le agrada que usted venga a su casa con fe. A Dios le agrada que usted le crea a Dios. Ahora a Dios no le agrada cuando usted no le cree. Voy a terminar, ya terminamos 10:35. Quiero hacerle un relato nada más de lo que dice en Hebreos. Termino con eso, de cómo personas actuaron la fe. Porque usted siempre quiso creer que la fe es algo cómodo y algo místico, tan espiritual que usted no tiene que hacer nada. Decí conmigo mentira. Hebreos 11. Lea conmigo y analícese. Vamos, si tenés la traducción lenguaje actual, lo leo acá. Léalo, después está en su casa, Hebreos 11:1, 1. No se puede olvidar, Hebreos 11:1. Escúcheme bien, si usted se quiere poner de pie, pero si no se va a distraer, o si no escuche. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro. Bájale nomás toda la música. Fe. Hebreos 11:1 habla de la fe. Y dice así, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de algo que existe aún cuando no se puede ver.
Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de lo que no existía, de lo que no podía verse. Fíjense cómo confiaron los de antes. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mayor que Caín. Pero Dios, por eso Dios consideró que Abel era justo. Verso 5, Enoc confió en Dios. Por eso en vez de morir, Dios lo llevó de este mundo antes que nadie pueda encontrarlo. Verso 7, Noé confió en Dios. Y por eso cuando Dios le avisó lo que sucedería, cosa que todavía no podían verse, obedeció y construyó un barco. Noé, ¿cuántos se rieron de Noé? Dios le dijo hacer un barco, hacer una nave. Los 600 años. Tenía 600 años. Todos se le burlaban, pero cuando fue el tiempo del juicio, todos querían entrar en esa idea loca. Hay ideas que te parecen locas. Hay cosas que nuestro Padre Espiritual nos dice y parecen locas. Pero gloria a Dios por las personas que confían. Abraham también confió en Dios, por eso le obedeció. O sea, nadie vio el resultado, lo creyó primero para poder ver el resultado. Abraham confió en Dios, por eso obedeció. Cuando Dios le ordenó que salga de su tierra para ir a un país que Él le iba a dar, cuando él aún no sabía dónde iba. Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en un país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas, en campañas, igual que Isaac, igual que Jacob, a quienes Dios también habría prometido un país. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos, y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerza para tener un hijo. Por eso Abraham, cuando ya iba a morir, pudo tener tanto descendiente como las estrellas del cielo. Primero él creyó y después lo vio. Todas las personas que estoy citando primero creyeron y después lo vieron. Lo vieron porque primero creyeron. Queda claro entonces, 14, que quienes reconocen esto, vamos primero al 13, todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios le había prometido. Pero como ellos confiaban en Dios, decí conmigo, la confianza en Dios, la fe en Dios. Vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como extranjeros. Queda claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio, que no están pensando en volver al país de donde salieron. Todo el que confía en Dios no está pensando en volver a lo que era antes, está creyendo en lo que Dios tiene adelante. Amén. Verso 17, Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probarlo para ver si obedecía o no. Iglesia amada, habla de Moisés, habla de Abraham, habla de Moisés que él confió en Dios cuando le sacó de Egipto y le llevó a vivir en el desierto, rehusando todos los privilegios que él tenía en Egipto. Amén. Verso 36. Mucha gente se burló, dice la Biblia, de ellos y los maltrataron. Hasta los metieron en la cárcel, hablan de los apóstoles. A otros los mataron a pedradas, los partieron en dos con una sierra. A otros los mataron a espada. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropas hechas de piel de oveja, de cabra. Eran pobres, estaban tristes, habían sido maltratados. La gente de este mundo no merecía personas tan buenas que anduvieron sin rumbo fijo por el desierto, por las montañas, por la cueva, por las cavernas. Dios estaba tan contento con todas estas personas, dice la Biblia, porque confiaron en Él. Dios se pone contento cuando hay una iglesia que confía en Él.
Vamos a ponernos en pie en esta noche y decirle a Dios en esta noche: Señor, necesito que me aumentes la fe. Necesito que me aumentes la fe. El que quiere pasar